con el permiso de todos ustedes, vamos a iniciar la grabación para poderla compartir con las personas que no asisten a la sesión. Entonces, les recuerdo, la idea de la web de hoy no es una sesión explicativa de las unidades o de las temáticas que requieren para el desarrollo de la actividad, sino la explicación de cómo se debe abordar el ejercicio para que quede debidamente desarrollado. Recuerden que es una actividad colaborativa, es la única actividad colaborativa del curso. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esto. Entonces, Frey, ahí te dejo entonces a cargo de esta web. Buenas noches, muchas gracias, Claudia, profesores que nos acompañan y sobre todo nuestros estudiantes. Frey, se te escucha lejos. No se te Espérate un escucha segundo bien. a ver si soluciona acá. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, como decía la profesora Claudia, vamos a tener una sesión que está orientada básicamente a desarrollar un ejercicio que nos permita establecer de manera clara la información correspondiente a la parte, disculpe, que hay. Frey, creo que abriste la presentación que no es. Sí, pero no me está dejando cerrar, ni dejar de compartir. Un segundo. Okay. Ahí ya pueden ver la presentación que es, ¿no? No, se sigue viendo la de pensamiento. Y no me deja quitarlas, no me deja quitar esa. ¿Tú lo puedes hacer de pronto, Claudia? ¿Puedes quitarla? Ya reviso. Intenta ahora nuevamente tú. Ahora sí deberíamos de estar viendo la presentación. Ahora sí. Sí, ya. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Les habla Fray Buenas Ricardo noches. Jaramillo, quien nos acompañó inicialmente, nuestra directora de curso, la profesora Claudia Lorena Betancourt. Y como ella bien lo indicaba, en la noche de hoy, pues tratamos de hacer un ejercicio en orientarnos un poco a comprender el alcance que tiene esta tarea 6, que es nuestra evaluación final, y en particular, pues por el peso que ella representa dentro del ejercicio. Partamos de un hecho relevante para la tarea 6 y en primer lugar es poder identificar que esta actividad es de tipo colaborativo. Por eso es muy importante que ustedes estudiantes inicien en ese proceso de interacción en cada uno de los espacios correspondientes al foro de la tarea 6. Espacio donde podrán identificar de manera muy clara no solamente la guía y las diferentes temáticas que abordaremos, sino también la interacción que se propone para que podamos tener un producto dentro de lo deseado. Particularmente porque es una tarea que tiene un alcance de poco tiempo o la desarrollamos en poco tiempo. Mire que está abierta desde el 28 de noviembre hasta el 11 de diciembre, pero con un condicionante que incluso se ha registrado en el momento de apertura del foro. Y es que al día 3 de diciembre nuestros estudiantes ya debieron haber interactuado, haber leído información, revisado la información, esto con el fin de que se logre constituir y trabajar de manera grupal. Los estudiantes que para ese momento no lo hayan hecho, pues difícilmente van a poder trabajar en grupo y se deberá registrar de una manera muy clara también siempre a través del único canal de comunicación efectivo y en particular oficial, que es el foro de la actividad, donde se deberá indicar que estudiantes básicamente han iniciado en ese proceso y serán ellos quienes se ocuparán de desarrollar la actividad de la tarea 6.
Asimismo, pues podemos identificar que por ser la evaluación final del curso, pues está constituido con una cantidad porcentual de 25 puntos que básicamente corresponden a 125 puntos en general. Esto quiere decir entonces que un estudiante de no presentar esta actividad pues está dejando de alcanzar una puntuación muy alta dentro del curso. Y no solo ello, sino que estaríamos hablando de estudiantes que estarían en un alto riesgo de no alcance de los objetivos del curso, que es ese nivel de aprobación. La tarea 6 está estructurada básicamente en 3 ejercicios. Un ejercicio que corresponde a una información orientada hacia la aplicación de conceptos de los seres vivos. Los veremos más adelante en una breve descripción de esa actividad y en particular algunos elementos importantes de análisis para que ustedes puedan tener un muy buen desarrollo. En un ejercicio 2 tendremos lo correspondiente a los estudios de sucesos biotecnológicos en la ingeniería genética. Y el ejercicio 3 está enfocado a aspectos ecológicos. Si ustedes pueden identificar, esta estructura de actividad corresponde a las 3 unidades temáticas desarrolladas dentro del curso para el periodo 16-4 en este año. Asimismo, pues por ser una evaluación final, pues esta deberá demostrar, o los participantes en las actividades deberán demostrar pues la suficiencia conceptual en el momento de abordar los ejercicios planteados en cada uno de estos puntos. Y sobre todo los análisis muy orientados dentro de lo que corresponde a dar una solución adecuada, pertinente, pero sobre todo soportada en información fiable que les permita a ustedes tener un nivel de profundidad en el análisis que hagan en cada uno de ellos. Tengan en cuenta entonces que como todas nuestras actividades se fundamentan en una rúbrica de evaluación y esa rúbrica de evaluación está estipulada en 4 criterios. Un criterio para cada ejercicio y se incluye dentro de esos criterios la consolidación grupal que da una puntuación también dentro de este ejercicio. La consolidación debe darse como un producto de interacción de grupo. Y aquí es importante que ustedes empiecen a identificar que por ser una actividad colaborativa grupal, la interacción entre ustedes debe ser una interacción permanente, muy propositiva, pero también aportando de manera muy directa y que ese aporte no se convierta en coger la actividad y repartírsela en pedazos o decir yo hago este pedacito y entrego lo mío y ustedes verán qué hacen con el resto. No, aquí debe haber un diálogo permanente entre ustedes, todo un diálogo que les permita realimentarse dentro de ese proceso formativo y conceptual que se va alcanzando en el curso. Entonces, ese diálogo sí les va a generar a ustedes la consolidación de un trabajo y qué es lo que se espera dentro del curso. ¿Qué debemos de tener en cuenta entonces para cada uno de esos ejercicios? Pues nos vamos a dar un espacio corto de tener en cuenta algunos elementos específicos que sería o valdría la pena que ustedes empiecen a analizar en el momento de abordar el ejercicio. El ejercicio 1 entonces se denomina aplicación de conceptos en seres vivos, estructura, funcionamiento y diversidad. Ese ejercicio dos aspectos relevantes dentro de él. Uno en el que ya deben de estar en su gran mayoría lo que tiene que ver la selección de ese concepto, pero recuerden que por la dinámica misma de nuestros cursos partimos de una lectura, una revisión conceptual, una revisión de la literatura sugerida en el curso, pero también información complementaria fiable que les permita a ustedes profundizar en cada uno de estos aspectos, reproducción, nutrición y relaciones entre seres vivos, para que ustedes tengan como grupo el poder identificar cuál de ellos van a describir dentro del ejercicio que van a desarrollar. Seguido a ello, y ya identificado cómo se va a desarrollar ese ejercicio que ha seleccionado el grupo colaborativo para su desarrollo, vamos a pasar a realizar un mapa conceptual. No olviden la importancia en la realización de un mapa conceptual de poder identificar esas palabras clave o esos conceptos clave dentro de ese mapa.
no se tratan de palabras extensas ni de oraciones, sino de conceptos. Y que esos conceptos están unidos por unas palabras orientadoras que hacen el papel de unificar esos conceptos para que tengan una lectura muy clara frente a aquellos aspectos que se están relacionando. Y con esos conceptos y esa forma adecuada de desarrollar ese ejercicio, pues se deberán de abordar con algunas características dentro de ese análisis del mapa conceptual. Pues partir de los conceptos, de la clasificación y, por ejemplo, tipos de reproducción, entre otros elementos necesarios que están dentro de los elementos conceptuales que se manejan en la temática y especificarlos o ejemplificarlos, que es muy importante poder identificar un ser vivo a qué característica de estas corresponderá en cada uno de ellos. Entonces, esto le permitirá al grupo de estudiantes de una manera clara ir identificando y construyendo un mapa conceptual que tenga las características y necesidades que se han especificado en el ejercicio 1. Pero también no olviden dentro de ello la profundidad de información y en particular pues que se dé una autoría propia dentro del equipo de trabajo para que tengamos un producto mucho más afín con lo que se está solicitando. Para ello deberán ustedes entonces revisar conceptos básicos. Por ejemplo, como el de poder identificar lo que es la célula como esa unidad funcional y organizacional de todo ser vivo, y que esa unidad funcional y organizacional, pues en la medida que se establece con otras células con iguales características y funciones, vamos a conformar lo que denominamos tejidos. A su vez, los tejidos que son de diversas características, pues pueden formar sistemas, y a su vez esa unificación de sistemas con características similares o que tienen unas funciones específicas, pues constituyen a un ser vivo. Entonces, mire la importancia del ejercicio 1 pensado no solamente desde la respuesta específica a lo que se me está preguntando, sino también pensado desde la profundidad del análisis que ustedes pues, deben de estar desarrollando. Al partir de ello, entonces nosotros podemos ir identificando esos conceptos que ya hemos revisado en la unidad 1, como fueron el de la estructura celular, el de tejidos, pero también recordar aspectos que incluso revisamos en algunos aspectos del componente práctico de este curso como tal. Componente práctico que vale la pena decirlo en este momento, debimos haber entregado informes de laboratorio, pero si no lo hemos logrado hacer, pues debemos estar estableciendo un contacto con ese tutor del componente práctico para que podamos identificar qué oportunidad aún tengamos de entregar ese informe correspondiente. O si no, pues a través de su tutor poder ir identificando otros aspectos. Retomando entonces acá, no olvidar que las células, dependiendo de la forma en que podemos identificar el núcleo, pueden ser eucariotas o procariotas. Entendido entonces que esas células eucariotas son las que tienen unos núcleos definidos porque se tiene una membrana nuclear, a diferencia de las células procariotas que carecen de esa membrana nuclear y su núcleo se esparcen por todo el sistema. Entonces terminamos por tener un núcleo que no está comprimido o contenido en un solo sitio, sino que está distribuido por todo el citoplasma. Y llegamos a aspectos también que tuvimos la oportunidad de desarrollar en componente práctico, como fue esa gran diferenciación entre lo que eran las células animales y vegetales, teniendo en cada una de ellas unas características muy específicas, pero que le permitirán a ustedes tener un engranaje o un manejo conceptual mucho más amplio para poder dar solución a esos aspectos que están enfocados dentro de la unidad, dentro del ejercicio número 1. Y en particular, por ejemplo, el podernos plantear lo que es la reproducción celular, pues básicamente que mediante un proceso como reproducción celular lo que estamos tratando de obtener son copias idénticas de una célula madre. En ese aspecto, entonces, poder recordar algunos elementos que se desarrollaron en aspectos de manejo de la unidad 1 y de la unidad 2, en las que abordábamos elementos como el de la mitosis y la meiosis, pero en particular teniendo en cuenta que se crean nuevos organismos a partir de una sola célula,
que la reproducción celular nos permite hacer una reposición celular, en particular porque conocemos ya, por lo que hemos avanzado en el curso, de algunos elementos importantes, por ejemplo, en los que se refieren a la muerte de algunas células y que son reemplazadas por otras, por ejemplo, las células epiteliales. Normalmente ellas deben de ser reemplazadas y por eso se hace un recambio de esas células. Las que van desapareciendo por muerte celular, entonces van alcanzándose mediante el reemplazo de nuevas células. Y otros aspectos como el que tiene que ver de la preservación de una especie. No olvidemos que la célula está dentro de ella una información genética relevante que le va a permitir a un organismo mantenerse y evolucionar, pero mantener la especie y replicar su especie. Entonces, de alguna manera, mediante estos mecanismos de reproducción celular que tienen en principio estas funciones básicas, pues nos van a permitir en gran medida poder ir identificando conceptos y aspectos relevantes en lo que tiene que ver para el análisis del desarrollo de ese ejercicio número 1. Asimismo, pues si nosotros abordamos aspectos de reproducción celular, pues no olvidar que básicamente la reproducción se da dentro de dos aspectos, la reproducción sexual y la reproducción asexual, teniendo en cuenta que en la reproducción sexual básicamente establecemos la unión entre gametos. Y es allí cuando aparecen macho y hembra que pueden constituir esos gametos, por ejemplo, óvulo y espermatozoide, que dan el origen a un nuevo ser vivo. O para algunos organismos de una sola célula que hacen una división celular y aparece el concepto de reproducción asexual. Dentro de ello, dentro de la reproducción sexual, no olvidar la meiosis como ese mecanismo de división y de duplicación de células con unas características y una información genética de interés para que se pueda obtener organismos, nuevos organismos, pero con información genética de la especie. Entonces, eso son aspectos o estos son conceptos que se deben de empezar a revisar para poder dar una adecuada respuesta al ejercicio número 1, que reitero, parte de la consolidación de información de un equipo de trabajo y en particular en la elaboración de un mapa conceptual. Asimismo, no olvidar los diferentes tipos de reproducción asexual. Dentro de ellos aparecen aquí algunos que tienen que ver más en la manera como una célula se parte y forma unos nuevos, al hacer procesos de partición, entonces se obtienen dos nuevas células. Esa es una de las grandes diferencias que deberán empezar ustedes a explorar a mayor profundidad en lo que refiere al concepto de aspectos de reproducción y que insistimos desde la red de cursos se deben de tener en cuenta en el momento del análisis para el ejercicio 1. También tener en cuenta algunos otros elementos, por ejemplo, como el de nutrición. No olvide que mediante los procesos de nutrición celular, pues básicamente lo que estamos buscando dentro de ese proceso es proveer de energía y de materia a una célula. ¿Por qué? Porque básicamente el proceso energético es la que provee las necesidades básicas de la célula para que puedan cumplir una función. Y mediante esos procesos energéticos, entonces aparece lo que nosotros ya vimos en la primera unidad que tenía que ver con las biomoléculas. Por eso las moléculas y los átomos hacen un nivel de importancia dentro de este proceso, teniendo en cuenta entonces que en la medida en que se establecen esos compuestos a nivel compuestos elementos que son los que vimos en su momento como los bioelementos o los biocompuestos, recordarán ustedes los azúcares, las proteínas, los ácidos grasos, algunos de ellos hacen en gran medida parte de las necesidades energéticas para un organismo. Y ese proceso energético se puede dar mediante llevar esas moléculas al interior de la célula mediante procesos de endocitosis, quiere decir que son moléculas que entran a través de una membrana celular al interior de la célula, o cuando ya se tiene el proceso de obtención de energía,
que recordarán también, que es importante si no lo recuerdan, lo revisen y lo profundicen en la capacidad que tienen esas biomoléculas en almacenar energía a través de los enlaces que se constituyen entre los átomos. Una vez se obtiene esa energía, pues quedan unos residuos que son expulsados o que son llevados fuera de la célula a través de la membrana celular, y ellos utilizan diferentes organelos o pueden utilizar diferentes sistemas de expulsión, y a ese proceso es el que denominamos exocitosis. Entonces, en la nutrición celular se deben de revisar algunos conceptos clave para poder comprender lo que corresponde a nutrición celular, que ya fueron abordados y que fueron tenidos en cuenta en la unidad número 1 de este curso, para que lo vayamos tomando en cuenta en el momento de abordar ese aspecto. Y bueno, el ejercicio 1 también habla de algunas funciones de relación, si no estoy mal. Permítame, miro, creo que hablaba de algunas funciones de relación, pero si llegamos a esas funciones de relación, pues nunca está de más recordar las funciones de relación que se obtienen entre los seres vivos, en particular en la forma, por ejemplo, de trabajar a través de los tejidos como un sistema, digamos, ejemplificante frente a lo que son la obtención de algunos elementos importantes dentro de lo que son los seres vivos. Sin embargo, pues lo retomaremos para el ejercicio 3, que tiene que ver con la parte de ecología. En el ejercicio 2, en su parte, pues se revisarán aspectos de los sucesos biotecnológicos en la ingeniería genética. Y dentro de ese ejercicio que se va a desarrollar para el ejercicio 2, un primer aspecto y bastante relevante es partir, de nuevo revisando la información, pero en particular poder ver ese video de ingeniería genética y biotecnología. A través de la revisión de ese video, ustedes van a encontrar una serie de elementos, tanto conceptuales como explicativos, que les va a permitir a ustedes tener información precisa e información que les va a permitir profundizar a su vez en otras fuentes de información. Porque con esa información que vemos en el video debemos construir una línea de tiempo, la cual, por ser una línea de tiempo, debe ser secuencial. Nombrar los años a cada uno de ellos, a cada uno de esos sucesos, y ser muy claros en el suceso como tal, en qué consistió. Tengan en cuenta que esto se construye, las líneas de tiempo se construyen de una manera muy específica. La información que se da a cada año es muy específica, y pues allí no esperamos encontrar unos párrafos extensos, sino de una manera muy puntual a través de los conceptos, las palabras claves que se generan dentro de esa línea de tiempo para cada uno de esos años, y que nos permita a su vez una línea de tiempo identificar el nivel de evolución que se da en estos aspectos de ingeniería genética y biotecnología en función de un video que ya debimos haber desarrollado con antelación. De nuevo aquí, los invitamos a que hagan un ejercicio que está enfocado básicamente a un trabajo grupal, no un trabajo aislado. Por eso es importante que ustedes como equipo de trabajo, como grupo de trabajo, puedan identificar cuáles serán los mejores momentos para que vayan haciendo las realimentaciones de los cripto, pero también cuáles son los mejores momentos para que se generen esos debates al interior de sus grupos colaborativos y vayan consignando información de una manera mucho más precisa. Una vez se tiene esta línea de tiempo, se le invita a que hagan una identificación de las enzimas para la replicación de ADN y ARN y la función que cumple. Y después un análisis sobre las pruebas PCR. Y ese análisis sobre las PCR pues está también asociado a una explicación del uso de análisis o pruebas PCR en el análisis, una aplicación mucho más específica de este tipo de pruebas y qué es lo que hace de ello relevante. Para eso, ustedes no deberán de olvidar la importancia de la temática en función de aspectos que vimos en la unidad número 2, que estaban muy relacionados a la ingeniería genética y en particular a estas cadenas que son el ADN y el ARN.
donde hay unas características muy específicas a cada una de ellas, en particular por la forma en cómo se constituyen y cómo son esa secuencialidad o esa linealidad de algunas estructuras para cada. A partir de esa información y la comprensión, pues se espera que también ustedes logren recordar aquellos elementos que le permiten tener mucho mayor claridad frente a cómo esas bases utilizamos para identificar ARN y ADN, podemos hacer unas tripletas, cómo funciona, porque en la medida que ustedes revisan la información, van a empezar a encontrar una serie de terminología que deben de ser muy claros para ustedes y que en la medida que vayan profundizando, pues va a ser mucho más fácil el poder desarrollar el ejercicio que se les está planteando. Pasado entonces por ese aspecto, pues vamos a llegar. Creo que hay algo. Claro, creo que se desactivó algo allí, no me deja desactivarlo aquí. Perfecto. Listo. Bueno, retomando, entonces les decía que en las pruebas PCR es muy importante que ustedes identifiquen ese concepto a partir de la lectura o del video que están revisando, pero también de lecturas complementarias, porque recordarán que el ejercicio nos lleva básicamente a que hagamos un análisis del PCR y por qué o cómo fue aplicado en la pandemia para la detección de COVID-19. En particular porque ese ejercicio lo debemos de tener muy pensado en qué consiste ese tipo de prueba, pero por qué ese tipo de prueba es el que se utiliza y si era fiable o no es fiable y de serlo, por qué es fiable. Tengan en cuenta para todos que el virus de COVID, por ejemplo, era una estructura de ARN, entonces o se verán en la necesidad de poder identificar de una manera muy clara por qué se aplica el PCR a poder la detección del COVID-19. Porque básicamente mediante la prueba PCR lo que estamos es haciendo un análisis o se hace un análisis para detectar ARN o ADN de un patógeno o de una célula anómala. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una secuencialidad de información genética que parte de unos fragmentos que se llaman cebadores y mediante esos fragmentos sintéticos, pues básicamente lo que se hace es hacer que esa célula haga una reproducción de esas partes y se pueda hacer una lectura. Por eso, este tipo de técnicas o de pruebas son muy aplicadas a enfermedades infecciosas porque en buena medida, pues a través de estos cebadores, lo que se pretende es poder ir identificando básicamente las cadenas complementarias para el ADN, porque nosotros acá lo que estamos aplicando son pequeños fragmentos. Miren que los cebadores son fragmentos que son fragmentos conocidos para poder conocer la réplica y así poder ir identificando de una manera mucho más clara de qué tipo de secuencia genética estamos hablando. Y finalmente, el ejercicio nos invita, la tarea 6 nos invita en un ejercicio 3 a hablar de un aspecto que creo que es muy amigable y muy asociado a un análisis mucho más, por así llamarlo, a un análisis como mucho más vivencial, sin que lo otro no lo sea, pero esto les va a permitir tener una cercanía mucho mayor, que es el de la parte de ecología. En el ejercicio 3, que tiene que ver con ecología, entonces básicamente se van a hacer unos análisis que van no solamente desde los aspectos de ecología y relacionamiento entre los seres vivos, sino también desde la explicación básica que se le da desde cada uno de sus programas y desde cada de la aplicación en sus áreas de conocimiento. A partir de ellos, entonces, teniendo una información muy clara, vamos a desarrollar un video. Para ello nos debemos de apoyar en unas diapositivas que deberán ser también, de nuevo, el proceso de un grupo y que ese grupo haga parte de la construcción de ese video y que mediante ese video podamos tener
una interacción y una disertación que nos permita comprender esas funciones de relaciones de los seres vivos. Tengamos en cuenta que los seres vivos nos relacionamos con otros seres vivos, entonces eso implica que la relación sea de múltiples niveles, pero también tenemos una relación con algunos otros aspectos importantes dentro de un sistema ecológico, aspectos que son bióticos, abióticos y que valdrá la pena que ustedes exploren con un poco de mayor profundidad y que ese ejercicio quede plasmado en el video. No olviden que para el video ya en otras actividades se les ha recomendado el uso de algunas herramientas. Esperamos que esas herramientas les hayan servido a ustedes como de elementos de aprendizaje para que cuando estén desarrollando este punto tengan una mayor facilidad. Pero también tengan en cuenta que deben de cierta medida o en cierta medida no, deberán ustedes demostrar la autoría y la mejor forma de autoría en este ejercicio deberá permitiendo que se identifiquen ustedes dentro del video, que para nosotros sea claro como evaluadores que ustedes fueron las personas que lo desarrollaron, se identificarán y desarrollarán ese ejercicio de presentación. No es suficiente con solo hacer las diapositivas, sino también que se genere un video y que ese video sea de tipo explicativo. Básicamente, estos son los aspectos que se tienen en cuenta entonces para la tarea número 6, que recordamos tiene una puntuación de 125 puntos sobre los 500 puntos del curso y que corresponde a un 25% de ese curso. No solo ello, sino que es una actividad de tipo colaborativo en el que esperamos nosotros al 3 de diciembre ustedes como grupos ya hayan desarrollado en gran medida esos acercamientos, revisiones de información, porque la actividad no estará ofertándose sino hasta el día 11 de diciembre y difícilmente se van a poder hacer ampliaciones de tiempos como hemos podido hacerlo en otras actividades, toda vez que esta actividad corresponde a una evaluación final. Dicho entonces estos aspectos sí clarificado, pues se abre como esa sesión de preguntas. Adelante, o no sé si la profesora Claudia aún nos acompaña o algunos de los profesores, tutores del curso desean hacer alguna intervención. Buenas noches para todos. Soy la profesora Dolly Tenjo. Profe Frey, solamente unas aclaraciones que tenemos en el chat. El video sí debe ser grupal, no individual, sino que todos los integrantes del grupo deben aparecer en ese video. Y recuerden que el video es máximo de 5 minutos. Aquí también tenemos que hacer uso de la síntesis, que es esta capacidad de que lo que vamos a expresar podamos decirla en un corto espacio de tiempo. Importante, como decía el profe Frey, que revisen todos los temas que estábamos trabajando. El profe nos hizo un repaso global de todos los temas. Sin embargo, pues pueden tomar nuevamente las grabaciones de los IPAs o de las webconferencias anteriores si desean, como aclarar un poquito más el tema. Profesora Dolly, muchas gracias. Por acá nos preguntaban que si de aquí al 3 de diciembre no participan todos los estudiantes, ¿qué sucede? Pues básicamente entonces lo que sucede allí es que esos estudiantes dejarán constancia en el foro que no se ha dado la participación de la totalidad de los estudiantes y que van a trabajar entre los siguientes estudiantes, identifican cuáles estudiantes y desarrollarán esa actividad. Los demás estudiantes que no hayan participado y lleguen posterior, pero no deberán de ser incluidos dentro de ese tipo de actividad, porque entenderán que si es una actividad muy corta, que estamos hablando básicamente de 2 semanas de actividad, no podemos esperar a que tengamos unas participaciones extemporáneas. No sé, por acá hay una serie de manos levantadas, entonces voy a empezar a dar la opción. Creo que ustedes tienen el micrófono, lo activan, por favor. Ginette Tatiana Soto. Buenas tardes, tutor, ¿cómo está? Sí, Ginette, adelante. Tutor, pues yo quería igual saber lo mismo, o sea, de aquí al 3 sin ningún, o sea,
los compañeros no han participado, entonces ya uno hace el trabajo con los integrantes del grupo Deben de, o deben de individual, ser con los ¿sí? integrantes del grupo que hayan Que participado hayan hasta ese participado momento. hasta el 3. Hasta ese momento. Sí, correcto. Otra preguntita, su merced habla de que el video se tiene que hacer todos juntos, ¿sí? Es Y en mi correcto. grupo hay una compañera que por temas de trabajo ella no puede. Ahí ella da la opción de que ella hace su parte y se pega pues a los otros compañeros o al video que se vaya a hacer, al resto del video. ¿No hay ningún problema con eso? Si ustedes llegan a acuerdos como grupo colaborativo, esos acuerdos se les respetan por parte de los tutores. Lo que pasa es que todo ese tipo de aspectos deben de quedar muy claros entre ustedes como grupo y se deben declarar dentro de ese foro. Listo, Se sí. esperaría que una persona que esté en las condiciones pues tenga otro tipo de apoyo dentro del desarrollo de la actividad, toda vez que en gran medida, si por alguna circunstancia muy particular no puede participar en el video, pues por lo menos sí quede la constancia de que ha hecho aportes significativos para el desarrollo o de las diferentes actividades del curso. O sea, pero ella, no, o sea, yo me pregunto, ¿ella puede hacer el video, o sea, como la parte de ella y anexarlo al video, a todo el video al que ya se va a subir al entorno? Por eso, si ustedes como grupo así lo describen, lo pueden hacer, pero debe quedar constituido en un único video de 5 minutos máximo. Listo, sí, señor. Listo. Carlos Giselle González. Profe, yo tengo una duda sobre el punto 1, porque Sí, es que señor. en la guía aparece que seleccionar un tema, después dice que 2, después dice que 1. Entonces, pues yo quiero saber cuál de los 3 temas de reproducción, nutrición y relación de los seres vivos se selecciona al final en grupo para hacer el mapa conceptual, 1 o 2 temas. Se selecciona uno de esos temas como grupo. Una vez Uno ustedes como- identifiquen cuál va a ser el tema que van a desarrollar, inician en el mapa conceptual, pero mire que hay una serie de condicionantes para ampliar la información o tener una información relevante frente a ese tema seleccionado. Ok, profe, digamos, yo quiero trabajar nutrición con mi grupo, pero su merced habló de nutrición celular. ¿Es nutrición celular o podemos incluir todo lo que es nutrición de los seres vivos, mamíferos, herbívoros? De todo, porque igual van a tener ustedes un tipo de ejercicio, pero cualquier tipo de nutrición siempre va a partir desde la nutrición celular, porque finalmente la nutrición que como ser vivo tenemos, pues finalmente se dan a nivel celular. No lo olviden. Pero Listo, profe. finalmente todo ese proceso se da a nivel celular. Muchas gracias. Profe, Un solo buenas tema. tardes. Una pregunta. Si somos Si estoy dando el orden entonces levanta la mano y yo te voy dando el paso cuando corresponda. ¿Listo? Listo. Orlando Baicue. Sí, muy buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Sí. Sí, básicamente agradecer por esta información tan básica. Mi pregunta es, bueno, por algunas experiencias que personalmente he tenido en el trabajo colaborativo, algunas han sido buenas, otras han sido regulares y otras pues ha sido deficiente y al final cuando no hay como esa participación oportuna, entonces uno termina como con las cargas y eso es muy complicado. Bueno, entonces ya creo que ya dio la opción. Pregunto, y para los estudiantes que no participen hasta el 3, ¿ellos podrían hacer el trabajo individual? Para esos estudiantes que no trabajan hasta el 3, ellos pues deberán comunicarse con el tutor del curso para que se identifiquen cuáles son esas posibles opciones. ¿Sí? Se espera que acá el 3, la gran mayoría de los grupos colaborativos ya hayan ingresado no solamente a revisar la información, sino a generar unos espacios de interacción. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Bueno, hoy vamos en este orden, Jessica, Carolina. Quienes ya han pasado pueden ir bajando la mano, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Profe, tengo una pregunta sobre el trabajo. ¿Se entrega uno solo o tienen que entregarlo los 5 integrantes del grupo? Se entrega un solo trabajo que debe reflejar el producto de los diferentes estudiantes y dentro del foro incluso ustedes pueden delegar cuál será la persona que tendrá la función de hacer entrega de ese trabajo en el espacio de evaluación.
Ah, listo, profe. Entonces ahí entre los Lo mismo 5 que integrantes escogemos es importante, quién enviarlo. no necesitan enviarlo los 5 representantes, solamente quienes deleguen dentro del grupo colaborativo el cargue de ese documento final. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Seguimos, Caterine Peña. Buenas tardes, tutor. Bueno, tengo una duda sobre él también, pues es la misma pregunta, pero es que no tengo entendido, pues hasta ahora una compañera y yo somos pues las que hasta ahora hemos interactuado, ya nos agregamos a WhatsApp y estamos hablando, pero es decir, la participación es ya como el desarrollo de los ejercicios, subirlos al foro de aquí al 3 o es como, como la comunicación entre los compañeros, por ejemplo. Se esperaría que de aquí al 3 se den todos los procesos necesarios para que ustedes establezcan no solamente la revisión de información que van a tener, sino que ya se tenga clara la discusión sobre qué trabajo van a desarrollar, cuál punto van a tener en cuenta, cómo van a hacer la estrategia de grupo de trabajo para el desarrollo de esa actividad. Entonces, se esperaría que por tardar el 3, los diferentes grupos se integren. Supongamos que ustedes inician el día de hoy, pero hoy estamos a 29. Pero las personas tendrían oportunidad de integrarse en el grupo de trabajo hasta el 3 de diciembre. Entonces, eso es importante que todo lo que vamos diligenciando, vamos desarrollando dentro del trabajo colaborativo vaya quedando consignado y que los acuerdos vayan quedando muy claros en ese foro para que quien llegue pues se vaya sumando a los acuerdos que ya se han establecido. Se esperaría que la totalidad de los estudiantes estén dentro de ese acuerdo que se establece para que cubra en gran medida lo que ya han desarrollado. Ah, bueno, señor, gracias. Listo, muy bien. Por favor, quienes ya han participado y se les ha dado la palabra, van bajando la mano. ¿Listo? Francisco Javier, creo que no le había dado la mano, la palabra, ¿cierto? Sí, señor tutor, muy buenas tardes. Adelante, Francisco. Tutor, mira, yo entré un poquito tarde porque acaba de salir también de otra clase, ¿sí? Sí, Entonces, tengo una duda aquí, bueno, con respecto veo que son 4 ejercicios para desarrollar, ¿sí? correcto. Entonces, mirando el ejercicio número 1, que es aplicación de conceptos en seres vivos, hay que escoger una letra, ¿cierto? De esos 3 temas, ¿cierto que sí? Es correcto. Pero pues obviamente ponernos de acuerdo con mi grupo, ¿sí? Y escoger una Correcto. letra entre todos y publicarla en el foro, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, yo tengo unos compañeros en el grupo, pues, que hace 20 y pico de días y había uno que hace 62 días no se conecta, o sea, no entra acá. Entonces, pues, si Es algo, pues, altamente posible que ese tipo de estudiantes no vayan a ingresar a la evaluación final, pero de todas maneras las reglas son claras y se deben de mantener para todos los estudiantes y tendremos máximo hasta el 3 de diciembre para que se dé esa integración de los grupos y se consolide la información. En el momento en que se vayan escogiendo, seguramente ustedes van encontrando en los foros que algunos han coincidido, algunos otros no han coincidido con la letra que ustedes sugieren. De todas maneras, en el momento de ustedes poder identificar con qué letra van a trabajar, pues seguramente se enfrentarán a una serie de argumentos que como grupos de trabajo deben de resolver y a partir de esa serie de argumentos que se dan, pues se escogerá una letra. Entonces tengas en cuenta que si yo le voy a decir a alguien que no estoy de acuerdo que hagamos esta porque esta otra letra me parece más interesante porque podemos acceder a este tipo de información, que tenemos este otro tipo de información, seguramente serán argumentos que tendrán mayor acogida y ya será la manera en que ustedes, que incluso son un grupo impar, que normalmente están en grupos impares, excepto pues unos muy pocos, pues van a tener la oportunidad de hacer esa escogencia específica. Eso es un ejercicio más de trabajo de grupo. Listo, sí, señor. Y una cosita más. Listo, nosotros, un ejemplo, mi grupo y yo escogimos la letra A, que es reproducción, ¿sí? Absolutamente tiene, o sea, todo lo que sea con reproducción de los seres vivos, ¿sí? Correcto. Vale, listo. Y por aquí, bueno, me dice que todo, bueno, alcancé a escuchar que todo el trabajo es grupal, ¿cierto que sí? Sí, señor. Va a poder revisar la grabación y retomar algunos aspectos que se le pasaron por alto. ¿Listo? Listo, listo, Muy vale, sí, bien. señor. Muchísimas Listo. gracias. Con gusto. Elsie Lorena.
Profesor, tengo una inquietud. Durante toda la, pues las tareas, las actividades realizadas durante todo el periodo, en el foro, la única que participaba era yo. Entonces, mi pregunta es, en el caso de que suceda, de que ninguno de mis compañeros se comunique, intervenga en el foro, mi pregunta es, a mí si me toca hacer el trabajo, a mí sola, ¿me tocaría también la misma carga de todo el trabajo? Es Esa que sería mi pregunta. si tú revisas el ejercicio, se escoge una sola letra, no tendrían que hacer las 3 letras, es una sola letra. En el segundo ejercicio es un análisis, entonces allí pues se hace como tal, y el tercer ejercicio es un video. Pensaría incluso que desde la red de curso hemos puesto una actividad final muy fácil para hacer en grupo, y si se llegase a dar de manera individual, pues tampoco se tendría ninguna, digamos, ni mayor nivel de dificultad para el desarrollo de la actividad. Entonces, sí, para dar una respuesta concreta a su pregunta, sí se debe hacer la actividad de manera individual y debe quedar claro en el foro al finalizado el tren de que nadie más participó. Bueno, en ese punto sí me gustaría que reevalúen eso, porque no es lo mismo que 5 personas trabajan a que una sola persona trabaje. Entonces sí me gustaría que en el caso de que me suceda, que es lo más probable, que tengan en cuenta eso, porque no es lo mismo 5 personas trabajando que una sola. Muy bien, con la grabación también le pasaremos la información a la directora de curso, pero si algún aspecto se modifica en ello, se les estará comunicando a través de los foros. Ok, muchas gracias, profesor. Listo, muy bien. William. Buenas noches, profe y mis compañeros. Bueno, 3 preguntas rápidas. Solo la primera para aclarar. Entonces, del ejercicio 1 se tiene que escoger solo una de las 3 posibilidades A, B o C. Y del Sí, ejercicio, sobre eso ya hemos aclarado lo suficiente, William. y del ejercicio 2, sí se tiene que escoger una o se tienen que hacer las 3 del ejercicio 2. El ejercicio 2 está constituido por una serie de pasos que ya se han también identificado. Listo, ¿Sí? Segunda pregunta, ¿se entrega en el entorno de evaluación o al email del tutor? O sea, ¿cómo No, se carga? señor, también se hizo esa claridad. Creo que todas ellas se han dado claridad anterior. La información se entrega en el entorno de evaluación y se identificará en el foro, se indicará como escogencia del grupo quién será el que cargue el documento donde deberán figurar todos aquellos estudiantes que hicieron parte del trabajo. Y se entrega en el entorno de evaluación. Entonces, finalmente el video se entrega como un link en YouTube o se entrega... Sí, señor, como lo dice la guía específicamente, se hace un link de todo el proceso del video. Perfecto, gracias. Listo. Gris Elena. Manuel Santiago. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo tuve clase pasada, ya sé que ya ustedes aclararon que es el grupo colaborativo del campus, pero yo tengo el grupo que ya teníamos contacto con todos de los laboratorios que yo tuve pasados con la profe Dolly Tenjo, pues allí ya tenemos unos grupos constituidos. Si mi grupo por tal no responde, porque en mi grupo por lo general en los foros casi nadie participa, prácticamente nadie, solo yo. ¿Uno puede hacer este tipo de grupos que ya tienen No, constituidos de los señor. laboratorios? La actividad corresponde al grupo colaborativo que tiene asignado en campus virtual. Ok, muchas gracias. Muy bien. Gloria Camargo. Profesor, parece que era como la misma pregunta que estaba planteando el compañero anterior, pero Listo, sí Gloria. quisiera hacer una acotación importante y es la Sí, siguiente. señora. Sí sería como sugerencia para los próximos trabajos o para las próximas materias, que sí es viable que nosotros podamos escoger nuestro propio grupo, porque realmente hay mucha dificultad dentro del campus, porque realmente la participación es muy poca.
Entonces, no sé si es viable que más adelante ustedes puedan contemplar esa opción y que nosotros mismos podamos armar los grupos con las personas que realmente quieran trabajar de forma colaborativa. Esa sería como la sugerencia muy formal. No, a ti, muchas gracias, Gloria. En principio, pues, podría decirte que comprendemos como tutores de los cursos ese tipo de situaciones. Sin embargo, dentro del esquema y las formas de trabajo no tienen ese alcance ni están mediados de esa manera. Pero muchas gracias por el comentario. Es posible que se puedan llegar a identificar algunos aspectos, pero por lo pronto, dentro de la normativa nuestra, no se encuentra estipulado ello. Viviana Estrada. Cordial saludo, buenas noches para todos, ¿cómo están? Tutor, quería hacer una consulta. Resulta y pasa que en la guía de actividades, en el ejercicio 1, solamente hay 3 puntos, A, B, C. Y ejemplo, somos 5 estudiantes. ¿Se puede repetir? Por ejemplo, mi compañera escogió la A y entonces... Viviana, creo que te perdiste gran parte del ejercicio. El ejercicio que vamos a desarrollar es un ejercicio colaborativo. Entonces, entre los diferentes integrantes del grupo escogerán una única opción sobre la que desarrollarán el ejercicio 1. Ah, listo, sí, señor. Sino que como yo estaba trabajando y entonces hasta apenas no hace mucho me conecté, por eso estaba... Listo, Viviana. El enlace en el foro. Claro, nosotros te compartimos la grabación para que puedas retomarlo todo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muy bien. No sé si Ginette tenía algo más para preguntar. Giovanni Alberto Beltrán. Sí, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Gracias, buenas noches para todos. Tutor, pues que estoy también en 2 reuniones, pero entonces sé que ya han preguntado sobre el punto 1, pero yo tengo también una inquietud porque en el foro la tutora informó que teníamos que escoger 2 de esas 3 letras, expuesto por la tutora. Entonces ahí como que se crea un conflicto de que le obedezco a la tutora o obedezco a esta reunión. Tutor, si es tan amable, me aclara eso, por favor. Según lo que se estipula en la guía de actividades, que es la rectora de las actividades, se indica que el grupo de estudiantes escogerá una actividad. Un punto, perdón, una letra de esas. Tutor, en eso también hay otra incoherencia también en la guía, porque yo la estuve leyendo varias veces a ver si de pronto es que no la interpretaba bien, pero ahí dice que se deben escoger 2 de las 3 y al final dice, al comienzo dicen, escoja una de las 3 letras y después dice, donde ustedes al final deben escoger 2 de los siguientes ítems, A, B o C. Entonces ahí es donde se crea ese conflicto y por eso creo que más de uno tiene esa inquietud. Entonces, en ese punto 1. Dolly, ¿se encuentra por acá, por favor? Creo que la profesora Claudia ya está. Profesora Dolly. ¿Qué otros docentes del curso se encuentran en este momento? Bueno, creo que por lo que sí, adelante, profe Dolly. No, habla con Laura Bernal, pero pues yo estoy acompañándolo, pero preferiría darle la palabra a la profe Claudia, a la profe Dolly. Pero sí, claro. estoy convencida de las consideraciones que están diciendo. Profesora Laura, nos hacen una pregunta específica sobre si el ejercicio 1 se hace sobre 2 ítems o sobre 1. Lo que se ha indicado siempre es que sobre 1. ¿Usted tiene una información diferente que nos pueda compartir? Profe, pues yo había entendido que eran 2 letras, pero con su aclaración ya, por lo menos para mis grupos, será una letra. Listo. De todas maneras, lo que vamos a elevar es consulta con la directora de cursos y si hay alguna modificación en ese punto 1, algún aspecto, se dará toda la claridad en el foro.
Bueno, vamos a dar paso a las últimas preguntas. Correcto. ¿Listo, Giovanni? Listo, tutor, muchas gracias. No, a usted, Giovanni. Viviana, no sé si tengas otra pregunta. No, no, Dice- señor, fue la pregunta que yo le hice. Listo, muy bien. Griselena, que es la única que nos falta de los que tienen la mano levantada. Bueno, muy bien. Entonces, estaremos compartiendo esta grabación. Nos queda por tarea aclarar de parte de nosotros los tutores y dejar claridad en el foro una vez consultemos con la directora del curso sobre si se debe escoger uno o dos ítems de los que se proponen para el ejercicio 1 y cualquier otra novedad se la estaremos dando a conocer a través de los espacios correspondientes que son los foros o a través de mensajería interna del curso. Les agradecemos el tiempo a cada uno de ustedes y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. profesor Normal.